Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros muy contentos de presentarles en esta ocasión este interesantísimo tema de la depresión. Les quiero presentar a la doctora Engracia Chávez Muñoz. Ella es especialista en medicina biológica, ozonoterapia y homeopatía. Es especialista también en nutrición celular y en enfermedades autoinmunes, experta en manejo de las emociones. La doctora es fundadora de la Clínica de Medicina Biológica Biocell Medical Center y Ozono Dental Medic, y también es fundadora y catedrática del Instituto Formativo Biocell. Pues con mucho gusto los dejo con la doctora a poner mucha atención, a aprender mucho y a compartir toda esta información. Gracias. ¿Vamos? Yo aquí muy feliz de poder compartir una sesión más de estas Biocell Talks, que bueno, aquí en el instituto nos apasiona poder precisamente transmitir toda esta información. Ok. Bueno, antes que nada, quiero hablar un poquito de por qué estamos hablando de depresión en diciembre, ¿no? Cuando diciembre se supone que es la época que todo el mundo está feliz, que todo el mundo está contento. Y bueno, es un tema complejo, ya que realmente nosotros tenemos muchas emociones fijas en nuestro cuerpo, que son sensaciones memorizadas a través de nuestra historia de vida. Y dependiendo de las cosas que hayamos vivido en estas épocas, hablando desde que somos pequeños, somos adolescentes, adultos jóvenes, adultos según la edad y el ciclo de vida que vas viviendo. ¿Y qué pasa? Que muchas personas, bueno, por ejemplo, coincidencias de pérdidas, ¿no? Como muertes o que identificamos esta fecha con la pérdida de algo que pasó en nuestra vida, puede ser una casa, puede ser un trabajo, pueden ser varias cosas. Y bueno, otro tema importante aquí dentro de la depresión navideña, digo, voy a hablar en general de todo lo que es la depresión, pero estoy como enfocándome a la depresión navideña por las fechas en que estamos y que va muy de la mano también, aparte de los eventos de pérdidas, con un proceso donde se impactan situaciones familiares de vida, donde tal vez promovemos esta convivencia que podría sonar muy lindo. Ay, mira, todos bonitos, todos juntos, todos contentos y todos felices, los hermanos y los papás y los nietos y los hijos. Sin embargo, muchas veces hay temas, ¿no? Temas complicados de poder pues describir, porque posiblemente en esa familia que aparentemente se ve muy linda, hay temas, ¿no? De fricción entre hermanos, hay situaciones donde tengo que aparentar algo que en realidad pues no me siento al 100, y eso pues como que destapa otras emociones y así encadena, ¿sí? Pero bueno, voy a empezar a hablar de este trastorno de depresión de lleno, para que podamos ir adelantando esta presentación y poder hilando toda la información, para que terminando esta sesión nos quedemos con mucho más idea, ¿sí? de lo que es la depresión, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, para mí, o sea, siempre hablamos de lo que es equilibrio de vida en todas nuestras presentaciones. Para los que no nos han escuchado, bueno, quiero que sepan que nosotros como vemos al paciente es de una manera integral. Es como enseñamos a los doctores a ver a su paciente, es como enseñamos a los alumnos a poder integrarse ellos mismos en un equilibrio de vida, ¿no? Entonces, en realidad, no somos cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la mente, que cómo impacta en el cuerpo, porque cuando hablamos de depresión verdadera, ya está de por medio la parte del cuerpo, ya empieza a haber
de repente disfunción, ¿no? Ya las personas empiezan a no ser funcionales, ya les empieza a costar trabajo como hasta pararse, respirar, ¿no? Como que sienten que la vida se acaba. Bueno, todo esto quiero que sepan que todos lo hemos vivido de alguna manera. O sea, la tristeza es una cosa, la depresión es otra. La tristeza podemos hablar de que hay momentos, ¿no? Que nos recuerden tal vez nostalgia, que nos recuerden ciertas cosas o que no logramos otras, ¿no? Que por ejemplo en este tema de fin de año va muy relacionado con eso, ¿no? Como con esa parte del tiempo donde sentimos que perdimos un año más, donde tal vez no hicimos lo que queríamos, donde hicimos tal vez en enero, ¿no? En el último año de diciembre estamos haciendo nuestra carta a Santa Claus y de repente termina el año y es esa sensación como de, wow, una presión en el pecho porque no logré pues aquello que yo estaba deseando, ¿no? ¿Y qué pasó? Que no lo logré, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir viendo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Sí, es una frase que nosotros usamos mucho porque lo que hiciste este año fue lo mejor que pudiste hacer, ¿sí? Entonces, eso libera mucho, hay que aprender a soltar, ¿sí? De una manera importante. Entonces, cuando empezamos a planear, de eso se trata, ¿no? Nosotros los enfocamos mucho a la planeación, porque vamos a ver ahorita cómo tenemos una grabación del subconsciente. Y si no planeamos con nuestro consciente, pues el subconsciente planea por nosotros y son las cosas que pasan en nuestra vida. No es malo, no es bueno, pero eso es lo que pasa. Para poderle empezar a dar sentido por qué está pasando lo que está pasando en mi vida. ¿Ok? Bueno, y aquí esta parte donde hablamos de la función de la mente crea coherencia entre nuestras creencias y la realidad, ¿no? Es nuevamente, ¿por qué en este año yo no logré lo que quería, mi lista, ¿no? Que yo tenía muy clara de qué cosas quería lograr y por qué no las logré, o tal vez de 5 logré una, pero las otras no, y eso me hace sentir incómodo, y entonces digo, no, ahora sí el siguiente año, pero si no hacemos una recapitulación de qué está pasando, que no lo estoy logrando, ¿por qué lo voy a lograr el año que entra? ¿No? Entonces de eso se trata, de poder entender estas cosas. Entonces, esta función de la mente, lo que estamos hablando, como les dije, el cuerpo habla lo que hay en la mente y en la parte de la depresión empieza a impactar ya la mente en el cuerpo, ¿no? Muchas veces es como el cuerpo en la mente, sí, pero tiene que ver mucho ya con temas como bipolaridad, otro tipo de trastornos. Ahorita estamos hablando básicamente de lo que es la depresión tal cual, el trastorno de depresión. Entonces aquí, cuando hablamos de crear coherencia entre nuestras creencias y la realidad, es que ¿qué realidad quiero yo promover este año que entra? ¿Qué realidad quiero yo promover el año 2022? ¿Sí? Si no me gustó mi realidad del 2021, pues aquí es poder tener la claridad y aceptar que es la grabación que tengo yo ahí, la emocionalidad y la vibración que me promueve a crear lo que estoy viviendo el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos generar para un cambio, ¿no? El año que entra, pues precisamente una vibración diferente de mi mentalidad para poder mi mente generar otra realidad, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí puse esta frase que me fascina, ¿no? Que va totalmente de la mano con todo lo que nosotros trabajamos en el instituto, ¿no? Que nos convertimos en lo que pensamos, ¿no? Y vamos a empezar, sabemos que hay filosofías diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el budismo, donde se habla precisamente de eso y donde cada vez ahora más los niveles de conciencia están despertando y se sigue hablando más de esto. Entonces, esta palabra pensamientos, pensamos, la vamos a estar utilizando toda la presentación. ¿Sí? Porque esos pensamientos tienen que ver con nuestras creencias, ¿sí? Entonces ahí vamos uniendo pensamientos y creencias que se transforman en nuestra realidad, ¿ok?
Entonces, así es como vamos a ir haciéndolo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces ya hablamos de la mente, ya hablamos, vamos a hablar un poquito del cuerpo, cómo estamos constituidos, y bueno, estamos constituidos por células, ¿no? La unidad fundamental, ¿sí?, de nuestro cuerpo son las células, y hay diferentes órganos y diferentes sistemas. Hablando del sistema nervioso, ¿no? Tenemos aquí de manera importante la célula, ¿no?, que se va a convertir en parte básica de nuestro sistema nervioso, será la neurona. Vamos a estar hablando de estas neuronas que son maravillosas, que son las que nos dan la oportunidad de poder crear una vida, un mundo en una realidad que nosotros podemos decidir cuál es. ¿Sí? Entonces, la neurona, como les digo, es la célula que es la parte fundamental de nuestro sistema nervioso, y que esta celulita, ¿sí?, cuando se forman, son muchas células, ¿sí?, que se van uniendo a través de algo que se llama sinapsis, que van pasando ahí las señales, las órdenes. Y entonces, ¿qué son estas redes neuronales? Estas redes neuronales sí son neuronas, pero ¿dónde creen que se empiezan a formar? Se empiezan a formar desde que están dentro de la mami, desde que se está formando ese bebé, ¿sí? Se está formando ese bebé, y resulta que se está formando el sistema nervioso. Precisamente 3, 4 meses antes del parto es cuando se intensifica esta maduración hasta cierto punto del sistema nervioso, porque cuando nace el bebé esto sigue, esto no para, ¿sí? Porque se siguen generando redes neuronales los primeros 2 años de manera intensiva. ¿Ok? ¿Y qué son las redes neuronales, no? Pues entonces, partimos de una neurona. Cuando son muchas neuronas, entonces generamos redes, ¿sí? Y estas redes van generando pensamientos, ¿sí? Entonces, emociones que tuvieron la madre, emociones que tuvo la madre, esas emociones pasan a través de la placenta, impactan en este efecto, en este bebé, y entonces impacta también en la generación de este tipo de redes neuronales, ¿no? Y nos va a llevar a generar sustancias. Ahorita vamos a hablar qué sustancias son las que se generan con el sistema nervioso, y esas sustancias, dependiendo las que se hayan generado desde que están dentro de la mami a través de las emociones de la mami, son las redes neuronales que se están grabando en ese bebé, ¿sí? Entonces, eso se va a traducir en pensamientos. Sí, son fotografías, como una red de fotografías, como una película, ¿no? Fotografías que van diciéndonos, todo lo que vemos es una proyección exactamente de esas fotografías que quedaron grabadas primero en la etapa donde estamos dentro de la madre, pero después los 2 primeros años que siguen intensamente también se están formando todos estos hábitos, ¿sí? Hábitos que son estos cables, y que con el paso del tiempo se van reforzando. Por eso repetimos pues los hábitos que tenemos, y de repente decimos, no, por ejemplo, hoy quiero cambiar mis hábitos de alimentación, ¿no? Y pasa una semana y pasen 2 y vuelvo otra vez a lo mismo, porque hay instalados ahí estos cables que se han ido haciendo cada vez más fuertes, engrosándose. Entonces, como generar un nuevo hábito, que sí se puede, eso se llama neuroplasticidad, y es la maravilla del ser humano, ¿sí? Pero bueno, es como para empezar a tener idea de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con hábitos que están generados por redes neuronales a partir de neuronas, y a partir de esto nos genera, se llaman pensamientos, ¿sí? Muy bien. Entonces, las sustancias de las que les estaba yo hablando que se generan se llaman neurotransmisores, ¿no? Esas empiezan a generarse adentro de la mami con los neurotransmisores de la mamá, dependiendo la emocionalidad y los pensamientos de la mamá. Por eso después vemos como mi hijo, mi espejo, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas son las que les comento, que se van transmitiendo de una a otra neurona y van pasando las señales, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro cerebro tiene diferentes
químicos, ¿no? Que nosotros le llamamos neurotransmisores, para que se vayan como familiarizando con el término. Entonces, estos químicos, ¿no? Necesitan estar en equilibrio, ¿no? Porque si no están en equilibrio, entonces va a empezar a haber disfunción, ¿no? Entonces es donde de repente, ¿qué me pasa? Estoy ansioso, estoy angustiado, me deprimo, tengo miedo, o sea, dependiendo los neurotransmisores que estamos nosotros generando de acuerdo a la grabación que tuvimos un día desde que fuimos concebidos, ¿sí? Entonces, estos neurotransmisores tienen que estar en equilibrio. Hay unos transmisores que hacen, que regulan a los otros neurotransmisores, ¿sale? Entonces, si el que regula no está funcionando, entonces se va a generar mucho, tal vez de uno, y entonces va a presentar pues algún tipo de patología. O lo mismo, si se genera mucho, pero también puede ser que se genere poquito porque tampoco están nivelándose, entonces también va a haber otro tipo de patologías. Vamos a ir viendo, ¿no? Y ahí tenemos esquizofrenia, tenemos Parkinson, ¿no? Tenemos muchas demencia senil, etc. Dentro de los neurotransmisores que nosotros pues conocemos más o hemos escuchado, ¿no? Entonces está la serotonina, ¿no? Que esta es la que es como la hormona de la felicidad, ¿no? La dopamina es la que nos genera esa excitación, esa emoción, esa euforia, que esa se dispara normalmente cuando tenemos estados maníacos, ¿no? O sea, demasiado exaltados, y normalmente ahí ya empieza a poder haber un tema de que no se están regulando adecuadamente la dopamina, y más si tarda mucho tiempo ese estado de exaltación, ¿no? Tenemos también las endorfinas, ¿no? Que nos hacen sentir, la adrenalina, que viene el tema, y el cortisol también lo vamos a ver después, que son hormonas que tienen que ver exactamente con este tema de protección, ¿no? O sea, cuando yo estoy atento, estoy alerta, ¿no? Para protección de mi vida, entonces empieza a activar esa adrenalina, que vamos a ver que ahora ya no llegamos a esos estados, sí que nosotros tenemos ahora ya un estrés psicológico, pero crónico. Por eso es que ahora tenemos tantas problemáticas, porque como les digo, todo esto impacta a nivel celular, y vamos a ver cómo cada una genera oxidación o antioxidación, ¿sí? Entonces, bueno, así es como vamos viendo que estos neurotransmisores tienen que estar en equilibrio, ¿no? Y entonces aquí viene la otra parte, ¿no? Que este estrés físico y psicológico, fíjense muy bien, no tiene que ver tanto con los eventos y las experiencias, sino con la percepción de la persona. Y ahí a donde quiero recalcar es otra vez a esa grabación que tuvimos cuando fuimos concebidos, en la gestación y en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, dependiendo de los neurotransmisores, como repito, que tenía y generaba la mami, son los que nosotros vamos a tener una adicción a esos, y vamos a promover en nuestra existencia, en nuestra vida, situaciones o percepciones para que sea la situación que me genera esa emoción que tiene que ver con el neurotransmisor, ¿no? Entonces, por eso hay claramente la misma situación. Hay personas que la van a ver estresante y otra va a decir, pero ¿por qué te estresas por eso si yo no veo nada de estrés? Ahí está la percepción. Entonces, como les venía comentando, todo empieza ahí, en la concepción y dentro de la mamita. Entonces, aquí tenemos que ver los ambientes, ¿sí? O sea, los ambientes son básicos para poder tener células sanas, que nos van a dar órganos sanos, que nos van a dar sistemas sanos y que nos van a dar conductas en equilibrio. Me refiero a que todas las áreas y los ambientes de tu vida estén en equilibrio, ¿no? Que ya cuando hablamos de un adulto es que pues la parte profesional, pero la parte financiera, pero la parte de romance, pero la parte de los amigos y familia, pero la parte de la salud mental, pero parte de tu salud física, y así, ¿no? Entonces todos tienen que estar en equilibrio, por eso es
Es complejo, pero por supuesto todo se puede lograr. Y aquí entra toda esa grabación, ¿sí? Entonces, cuando hay personas con tendencias a ser complicadas, vivir en conflicto, es por esa adicción a esa emoción que está ahí grabada, ¿ok? Bueno, esta lámina a mí me encanta poderla siempre, como se me hace muy clara, donde vemos desde el momento de la concepción hasta los 7 añitos, cómo se está grabando la película, ¿no? De todas esas fotografías que están pinturitas en nuestra mente, que es lo que después todo el tiempo vamos a estar viendo, ¿no? Y entonces de repente tal vez, ay, esa señora me cayó mal, pero no es la señora, no estás viendo a la señora, estás viendo un evento que te trae el recuerdo y entonces te genera esa emoción y conectas con esa emoción, ¿no? Entonces, aquí viene la parte del consciente. ¿No? Quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio, quiero ser más disciplinado, quiero tener fuerza de voluntad, quiero. Pero ¿qué soy? ¿No? De lo que dijimos antes. Soy hábitos. Y esos hábitos ya están estructurados, ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Claro que se puede generando nuevos pensamientos y nuevas redes neuronales, ¿no? Entonces, recuerden, hábitos, redes neuronales. ¿Tenemos toda la posibilidad de generar nuevos hábitos, nuevas redes neuronales? Sí, ¿sí? Entonces, por eso hay que planear. Si yo planeo qué quiero, empiezo a tomar acciones de acuerdo a esa planeación y empiezo a generar nuevos hábitos. No es que sea fácil o sea difícil, sino es consistencia y perseverancia hasta que se convierte en un hábito, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que están aquí no es casualidad, por algo están aquí y es el momento de decidir, ¿no? O sea, yo siempre estoy totalmente convencida que al crear mi realidad, pues yo manifiesto algo que ya está en mi mente, pero por lo tanto manifiesto cosas que empiezan a llegar a mi vida porque es como estoy vibrando, ¿sale? Entonces los que están aquí es porque esta información estaba lista para ustedes. Y aquí es donde viene cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto, ¿sí? Entonces, si de repente es que tengo muy mala suerte, es que realmente, pues, me pongo triste constantemente y es que la vida no es justa conmigo, bueno, esa es la percepción de lo que estábamos hablando, ¿no? De los eventos que pasan, pero que tienen que ver con los pensamientos que tienes y cómo los proyectas, ¿no? Y entonces, si tu vida es conflicto, es que hubieron pensamientos que generaron el conflicto. Pero si tu vida es armonía, ¿no? Es alegría, es también pensamientos que impactaron y es el efecto de la vida que hoy tienes. Muy bien. Entonces, bueno, la ciencia va avanzando, ahora ya todo es energía, todo es vibración, ¿no? Como tenemos las resonancias magnéticas, ¿no? Donde se ve hasta la última celulita qué es lo que está pasando, todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, pues igual las emociones son totalmente medibles, ¿no? Y entonces dentro de las emociones que tenemos, o sea, a mí me gusta ponerla aquí siempre, porque es como, a ver, ¿qué emocionalidad estoy teniendo? Que de repente, bueno, en la clínica pues vemos muchos pacientes enfermitos de diferentes tipos de enfermedades y unas enfermedades algunas veces muy complejas, ¿no? Tenemos cáncer, tenemos lupus, tenemos artritis, tenemos vitiligo, tenemos psoriasis y bueno, una cantidad de enfermedades autoinmunes, ¿no? Que ahí habla de autodestrucción y que nos está hablando que está vibrando del verdecito para abajo, ¿sale? Entonces es como voy a crear otra realidad. Claro, ¿no? Por eso empecé con ese tema. Voy a crear otra realidad si genero nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nuevas redes neuronales para vibrar más arriba y entonces poder tener este otro tipo de pensamientos, emociones y sensaciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esa realidad? Generando exactamente nuevos pensamientos, nuevas elecciones. El día que hoy estás aquí, estás escuchando, es porque lo elegiste, que te va a llevar seguramente a tomar nuevos pensamientos, pero de aquí les digo, es importante tener una continuidad para tener
una contención para poder hacer ese cambio, porque los hábitos están bien arraigados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener nuevas acciones, nuevos comportamientos y automáticamente nuevas experiencias que, por supuesto, nos va a generar una vibración diferente, que es un sentimiento. Que ese es el nuevo estado del ser. Todos lo podemos lograr, todos lo podemos lograr, ¿sí? Entonces, si vivimos en esta parte de aflicción, de miedo, de enfermedad, de tristeza, de conflicto, recuerden que o solamente somos víctimas o somos responsables. Si el día de hoy yo decido que lo que me pasa, yo lo genero, palomita, ¿no? Entonces ya vas a poder cambiarlo, porque si crees que todo es desde afuera, no hay forma de que cambie, ¿no? Si quieres que cambie afuera, primero tienes que cambiar adentro. Entonces, tu personalidad, de acuerdo a tus redes neuronales, a tus pensamientos, es la que crea tu realidad y va directamente con el pensar, que te genera un sentir, que te genera un actuar. Y ese es tu estado del ser. Si el día de hoy tu pensar te está generando el estado del ser donde estás en conflicto, tranquilo, tranquilo, es nada más un momento. Todo esto pasa si estás decidido a que pase, ¿sí? Son procesos. Y bueno, pues aquí vemos cómo tan solo ante el estrés, ¿no? Que nos generamos este estrés crónico, psicológico, pues nos vamos generando una cantidad impresionante de hormonas, ¿no? Que nos van a, por ejemplo, tan solo el miedo, ¿no? Va a disparar más de 1,400 reacciones químicas y físicas, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué tantos neurotransmisores y hormonas estás activando en esa persistencia de generar ese conflicto interno que necesitas? Porque es una adicción a esa emoción. Así, ¿pero cómo? ¿Yo me lo genero? Sí, nadie nos hace nada. ¿Sí? Bueno, y aquí yo lo clasifico, ¿no? Siempre como yo lo enseño, es exactamente esa bioquímica, esos neurotransmisores, les vamos a llamar del amor o del miedo. Si yo vivo en ese estrés, ¿no? Constante, psicológico, estoy generando todo lo que está en la derecha, que si está constante en mi vida me va a generar enfermedad. No hay forma de que no, ¿sí? Porque me oxida, me oxida, me oxida. Pero si yo trabajo en mis pensamientos, en poder alimentar mi mente de pensamientos positivos, entonces voy a empezar a desarrollar, a hacer que todas estas hormonas del amor se presenten en mi vida y me va a generar antioxidación de manera importante. ¿Sí? ¿Qué es la depresión? Pues la depresión es un trastorno cerebral que afecta el cuerpo, la mente y el comportamiento. La forma en la que comes, duermes, sientes y piensas, o sea, casi nada, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos de que esa depresión tiene que ver con pensamientos que generan todo en cascada lo demás, ¿no? La bioquímica. Y bueno, aquí algo muy importante es que hablando de todas esas neurotransmisores, todos esos neurotransmisores de los que les comentaba del miedo, pues eso va directamente a generar situaciones en mi cuerpo a nivel crónico y a nivel sistémico, ¿no? Entonces, muchas veces dice el paciente, no, pues nada más depresión, pero no tiene el conocimiento ni la claridad de que eso va a impactar automáticamente en su cuerpo. Y viene muy relacionado con el estrés, ¿no? Entonces, el estrés impacta directamente en mi sistema digestivo, que impacta en mi sistema inmunológico, de ahí se activan una cantidad impresionante de enfermedades. Y bueno, vamos a hablar ahorita más sobre lo que es la microbiota y cómo esta microbiota, si no está regulada, no generamos la serotonina adecuada, que es de las hormonas, ¿no? Aquí estamos hablando de los neurotransmisores de la felicidad, y entonces empieza a haber ahí un desequilibrio que empieza a afectar a los diferentes órganos de mi cuerpo, ¿no? Y entonces que empiezan a tener dolores de cabeza, mareos,
sudoraciones, porque luego se convierte en ansiedad, ¿no? Y puede llegar a tener palpitaciones, dolores musculares, por supuesto, dolores en el bajo vientre, estamos hablando de intestino. Entonces la tensión genera que toda la cadena muscular digamos, se encoja, por decirlo, impacta directamente en la columna, ¿no? Y entonces nos va a traer trastornos respiratorios con esa sensación de ahogo, tan solo por la adrenalina, por el cortisol, más aparte por la tensión muscular, y nos va a generar trastornos a nivel cardíaco, ¿no? Como sensaciones de taquicardia, palpitaciones. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, pues llegaron a la clínica muchos pacientes pensando que les iba a dar un infarto y bueno, no tenían absolutamente nada, era puro tema de ansiedad, ¿no? Y como les comento, directamente a donde se va es a los trastornos gastrointestinales, ¿no? Va a generar diarreas, estreñimiento, ¿sí? Acidez estomacal. Y dices, pero ¿cómo? ¿Y a qué hora una depresión me generó todo esto? Todo va de la mano por la bioquímica que se genera, ¿sí? Entonces, por supuesto, la depresión pues, es un factor de riesgo en la aparición de otras enfermedades graves, como lo que les estaba comentando, y puede reducir la esperanza de vida de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque está llevándonos a un estrés tal que va a empezar a haber mutación en la célula y al mutar en la célula va a haber este cambio a nivel celular hacia una célula enferma. ¿Sí? Entonces va impactando en las diferentes áreas del cuerpo entonces, ¿sí? Entonces dentro de los cambios de ánimo, pues vamos a ver tristeza, irritación, una sensación de vacío interior, sentimientos de culpa, de desesperación, de ideas suicidas, pero ¿saben una cosa? Todo esto, ¿dónde empieza? Desde que somos grabados dentro de la madre, ¿sale? Entonces, aguas. ¿Sí? Vamos a empezar a tener también, pueden ser trastornos motrices, ¿no? Intranquilidad, y vamos a tener también esa pérdida de energía, tal vez puedo querer comer o tal vez no querer comer, ¿no? Quiero dormir todo el tiempo, el libido baja, sensación de pulso que cambia, y también tenemos esta parte con toda esa bioquímica que está cambiando dentro de nuestro cuerpo, pues va a haber estos trastornos cognitivos, ¿no? De pensamiento y del procesamiento de la información, y de repente digo, es que no puedo tener mucha atención, es que no me puedo concentrar, es que mi memoria a corto plazo no la estoy teniendo muy clara, creo que tengo bloqueos mentales, ¿no? Entonces planear y realizar acciones se me complica. Y así vamos generando una y otra y otra y otra enfermedad o síntomas que pueden, al paso de los años y del tiempo, si esta persiste, generar enfermedad. ¿Sí? Y que van muy relacionadas con este tipo de apoplegias, infarto cardíaco, sobrepeso, osteoporosis y diabetes, que ahí ya hemos hablado en otras conferencias, como este estrés crónico genera glucosa en sangre y entonces el páncreas empieza a generar insulina y llega un momento donde nuestro propio pobre páncreas lo tenemos, pero bueno, exprimiéndolo, ¿no? Y podemos llegar a una diabetes por estrés. O sea, veamos cómo es complicado. Sí. Dentro de las causas que nosotros pues vamos viendo, está esta parte de los factores biológicos, que es de lo que vengo hablando, que es el desequilibrio en los neurotransmisores, en esas hormonas, en esa bioquímica que viene a partir de los pensamientos, muy, muy relacionado, y vamos a ver cómo eso se unifica con la falta de nutrientes. Y vamos a decir, ¿cómo? ¿Por falta de nutrientes? Sí, por falta de nutrientes. Y ahorita vamos a ver cómo impacta, porque las células quedan desprotegidas, se están oxidando y vamos a ver todo lo que pasa, ¿no? Y como les había comentado, esta parte de los factores emocionales como pérdidas diversas. O sea, hasta perder un diente te puede generar esta sensación de depresión, de pérdida, ¿sí? Pues toda esta parte del estrés que nos generamos por ya todo lo que es el contexto del mundo que nos está trayendo de tener más, ¿no?
o sea, no es tanto ser y como que de repente nos equivocamos y empezamos a confundir lo que es el ser con el tener, ¿no? Cuando dicen, no, tú eres un gran médico, ¿no? Pero el hermano no es nada. No, o sea, todos somos, y somos luz, somos todos luz, todos somos lo mismo, ¿sí? Pero eso tiene que ver con las grabaciones de las creencias. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, ahí podemos generar baja autoestima y mente negativa. Todo empieza desde los ambientes y de lo que se le está integrando, ¿no? A este cerebrito, a estas redes neuronales, a esta mente, cómo la estamos nosotros impactando, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí la predisposición genética realmente es del 1 al 3% y lo que realmente heredamos, como lo platicamos aquí mucho, es los hábitos, ¿no? Entonces, si los hábitos que tiene la mami y el papi desde que está el bebé, pues lógicamente se están generando la formación de los hábitos. Y los ambientes, si la mamá no se alimentó, no se nutrió, entonces no le está dando la materia prima para que pueda tener un sistema nervioso adecuado y un sistema digestivo que es básico, ¿sí? Entonces, los ambientes, cuando oímos de tanta agresión, tanta violencia en las familias de todo tipo socioeconómico, de todo tipo, porque realmente todos somos iguales. Entonces, aquí vemos que cuando llega un momento donde, bueno, ya está constantemente esta sensación de depresión, la causa es en la mayoría de los casos una continua sobreactivación del sistema de la hormona del estrés, ¿no? Ahí hay un eje y entonces mi pensamiento va a generar el estrés, va a generar que se active todo este eje del estrés, va a activar las glándulas suprarrenales para formar adrenalina, para formar este cortisol y se nos va a empezar a descomponer y desequilibrar todos nuestros sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la concentración de las neurotransmisores como la serotonina es básica porque esa es la sensación como de felicidad, pero la dopamina es como esta de exaltación, ¿no? Cuando todas estas con la noradrenalina, todas las tenemos desequilibradas, pues empieza a haber todo un tema en la emocionalidad, ¿sí? Muy bien, dentro de los síntomas, ¿sí? Tenemos pues toda esta parte de tristeza, ansiedad y vacío, desesperanza y pesimismo, pérdida de interés y apetito sexual, ¿no? Entonces es interesante porque vamos a ver más adelante, pero cuando de por sí existe esto por la parte que se está generando bioquímicamente y luego aparte se le da al paciente antidepresivos, entonces lo que va a pasar es que va a generar pues va a haber más falta de líbido y va a haber una reacción en cadena de muchas situaciones, ¿no? Entonces vamos a tener fatiga y pérdida de energía, falta de concentración, como lo habíamos visto, ¿no? Insomnio o dormir en exceso, cambios en el apetito, que puede ser o mucho o no, ¿no? Dolores de cabeza, trastornos digestivos o dolor crónico, ¿no? Muy bien. La depresión, bueno, pues es algo que está generando mucha problemática a nivel mundial y es considerado realmente como uno de los cuadros clínicos más graves e importantes a nivel mundial. Y ahorita con la pandemia hizo así, ¿no? Se despegó este tema de la depresión de manera impresionante, ¿no? Entonces afecta al 15% de la población, las mujeres al doble que los hombres, un 10% frente al 20%. Y ahorita estamos hablando que ya hay mucho más cantidad de personas deprimidas, o sea, lo vemos con ansiedad, con angustia, con miedos, ¿no? Por toda esta parte que se ha estado, con todas las noticias, con todo lo que escuchamos, se están activando, como les digo, dentro de nuestras creencias y de nuestras grabaciones a nivel celular, se están activando esos miedos que disparan toda la cascada que viene a generar, pues, la depresión, ¿sí?
Entonces, aquí lo que es muy importante es que pensamos, ¿no?, que la depresión no tiene que ver con el tema de, pues, de tu físico, ¿no? De tu salud física. Porque una vez podemos decir, hay salud mental y salud física, pues no lo puedes separar, ¿sabes? Porque una cosa promueve la otra y la otra promueve la otra. O sea, se empieza a generar ahí un circuito del que no puedes salir, donde hay dolores de cabeza, como les dije, dolores de espalda, de manera importante, problemas estomacales y otros dolores. Entonces, cuando llega el paciente con dolores constantes de cabeza, pues hay que hacer toda una revisión, porque hay personas que han vivido toda la vida con dolores de cabeza. Hay que ver qué está pasando, porque, bueno, es multifactorial, pero de una manera importante tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Y con la alimentación. Ahorita vamos a ir viendo esa parte también. Y como les dije, el estrés hace que tensiones los músculos y empieza a ver, pues, impactando en la columna y nos va a traer problemas de hombros, problemas de cervicales, problemas de lumbares, ¿sí? Muy bien. Y vemos que, pues, el tema es que no nada más la depresión es en adultos, ¿no? Que digas, ay, bueno, es que es adulto y él se puede deprimir, pero el niño no se puede deprimir. ¿Qué tal? Pues resulta que los niños también se deprimen. Y ahorita cada vez más tenemos niños con depresión y esto va muy unificado a los ambientes en el hogar, ¿sí? Y falta de límites, ¿sí? Un niño que no tiene límites, yo digo límites en amor, no genera contención, no genera estructura y genera muchos miedos. Entonces, parte importante para ayudar a los chicos es que ahora somos demasiado permisivos los padres y entonces esta parte de poder poner los límites, ay, no, se va a traumar, ¿no? Entonces, yo sé que es una línea muy pequeñita, ¿no? La frase que usamos mucho es una cosa es ser bondadoso y una cosa es ser débil. Si tú sobreproteges a tu hijo, va a ser un niño inseguro, siente que no puede y son los niños que pues son buleados normalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que estar muy atentos a lo que el niño está expresando, a las actitudes que está teniendo y esta forma que tenemos ahora, donde ahora les dejamos mucho todos estos juegos, videojuegos, donde no una realidad, ¿no? Se salen como de la realidad y se van como a otro mundo. Entonces, de repente los quieres regresar a la realidad y sienten como un vacío y sienten como una sensación de que no pueden con eso, ¿no? Entonces, por favor, muy importante, sí, se los pido, tengan mucha atención con los chiquitos, hay que poner límites con el celular, con los videojuegos, con todo lo que se está viendo que ahora es excesivo y entonces, pues sí, hay que tener constancia y paciencia, porque los niños lo que necesitan es jugar, y jugar, pero no videojuegos, jugar con sus padres, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora vamos a empezar a tener este tiempo para poder estar con nuestros niños y poder generar, pues, salud mental, ¿no? Donde el niño sienta que le importa a sus padres, donde les dan contención con los límites y donde hay estructura, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice la Organización Mundial de la Salud que es la principal causa mundial de discapacidad. Y ahora lo vemos cada vez más y cada vez más de las personas que ahora ya ni siquiera pueden salir, ¿no? Entonces, esto de la pandemia, a nosotros nos ha pasado que personas que, bueno, eran medianamente funcionales, iban a su trabajo, pues podían estar con gente o se forzaban ahorita ya estuvieron encerradas y ya no pueden salir, es pánico tal cual, ¿no? Cuando pues nosotros somos seres sociables, donde es importante el contacto humano, donde tiene que haber un contacto y un intercambio de bacterias, porque somos bacterias más que células, y de eso se trata, ¿sí? De poder comunicarnos, podernos abrazar, podernos sentir el afecto, ¿no? Y ahora ya todo es de lejos, se está volviendo más impersonal. Entonces, bueno, nada más, ojo, yo no quiere decir que yo vaya en contra de, ¿no? Yo nada más estoy diciendo lo que está pasando y cada quien tiene
pues el poder de decidir, ¿no? Cómo quiere llevar su vida, ¿no? Entonces, como les decía, parte importante de la formación de estos neurotransmisores son las vitaminas y los minerales. Estos nos van a ayudar a poder generarlos y por lo tanto de estar equilibrados y tener pues un estado de ánimo, porque de eso se trata, del estado de ánimo. Me siento feliz, me siento triste, me siento cansado, me siento con culpa, ¿cómo me siento? ¿No? Entonces ahí vamos a ver cómo, vamos a decir, ¿cómo? Las vitaminas y los minerales tienen que ver con eso. No saben a qué grado es importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta parte del complejo B, ¿no? Que muchos pacientes dicen, no, yo no puedo tomar nada de complejo B porque soy alérgico, aguas. El complejo B actúa en N cantidad de funciones en el organismo, ¿sí? Una cosa es un complejo B sintético y una cosa es cuando se toma de una manera natural. Y si estamos hablando de alergias y este tipo de cosas, hay un problema, hay una situación por resolver en sistema digestivo. Todo empieza ahí, de verdad, todo empieza ahí. Entonces, tenemos que buscar la salud intestinal sí o sí, ¿ok? Este complejo B van a funcionar, como les digo, para el buen funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales dijimos que son las que llegan directamente a activarse con el eje para poder generar la adrenalina y el cortisol. Entonces, si no tenemos suficiente complejo B, entonces no se va a formar la hormona, pero entonces se va a perder el equilibrio. Interviene en la elaboración de sustancias cerebrales. Imagínense, que regulan el estado de ánimo como la serotonina. Si nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos el aporte importante de complejo B en nuestra alimentación, vamos a tener otra vez un desequilibrio donde no estamos activando los neurotransmisores de manera importante, ¿sí? Y ayuda en la reducción de la homocisteína, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de que puede llegar a diabetes, ¿no? Un paciente con depresión, entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Pues que resulta que no tiene una alimentación adecuada, no tiene un aporte adecuado de complejo B, que es el que va a regular la formación de una sustancia que le llamamos nosotros el ICO, ¿no? Que limpia las arterias. Y entonces, si no tenemos esta regulación de la homocisteína, nos vamos a llevar a problemas. Vamos a llegar a este tipo de problemas donde empieza a haber problemas dentro del endotelio de las venas y las arterias. Entonces, aquí tenemos, bueno, dentro de los estudios que se van haciendo, ¿sí? Que una deficiencia grave de B6 puede provocar irritabilidad, depresión, nerviosismo, dificultad para concentrarse y pérdida de la memoria a corto plazo, ¿no? Esa memoria a corto plazo. ¿Sí? Entonces, es indispensable la producción otra vez de serotonina, de norepinefrina, que son dos de los neurotransmisores que ayudan a regular el estado de ánimo. Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, puede empezar con una depresión, pero luego empezar a tener pues una irregularidad cada vez mayor de esta producción de los neurotransmisores y podemos llegar a problemas más complejos, como les digo, la bipolaridad. Entonces, aquí viene otro tema, ¿no? ¿Qué pasa en los adolescentes, ¿no? Que empiezan a querer descubrir el mundo, donde empiezan, pues, a fumar, a tomar, ¿no? A comer, pues, la comida chatarra, mucha azúcar refinada, ¿no? Cafeína. Pues resulta que si de por sí no tienen el aporte adecuado de este complejo B, pues, les platico que con esto todavía lo están erradicando del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando estamos pasando por un estrés, ¿sí? Va a agotar las reservas aparte de vitamina C, ¿sí? Y entonces, al irlas agotando, tanto la vitamina C con la vitamina B, que son importantísimos en la formación de los neurotransmisores, pues que regulan el estado de ánimo, lógicamente van a venir en consecuencia que se van a disparar reacciones
que no entendemos en los adolescentes. Hay un tema en el adolescente, ya lo sabemos, que quiere romper todos los límites para que nosotros les pongamos límites. Al poner nosotros los límites, damos estructura y entonces ellos los quieren romper y tienen cómo romperlos. Pero si nosotros no ponemos límites, cada vez van a hacer cosas para llamar más la atención para nosotros, porque piden a gritos los límites, aunque digan te odio. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en los ambientes que están sus hijos en la adolescencia. Tengan mucho cuidado porque de ahí pues ya va a venir que vayan a ser adictos a determinadas sustancias y por supuesto pues va a disminuir el aporte de la absorción de estas vitaminas, ¿sí? Entonces, fíjense, a mí me llama la atención esta lámina, la quise poner porque habla, la depresión ocupará el segundo lugar en 2020. O sea, yo doy conferencias desde hace 15 años y me acuerdo que yo decía, ¿no? Lo que falta. ¿Y qué tal? Ya estamos prácticamente en el 2022 y ya se exacerbó de una manera, ahorita ya es la primera causa, ¿sí? Bueno, hablando de las vitaminas, la vitamina D, desde que está el bebé dentro de la mamá es básico en la formación de su cerebrito. Si entonces la falta de aporte de esta ya va a empezarnos a complicar este estado mental del bebé. Y entonces no nada más en el bebé, después en el niño, en el adolescente, en el adulto y en el adulto mayor. Y después decimos, pero ¿por qué le dio Alzheimer a temprana edad? ¿Por qué le dio demencia senil? ¿No? Falta de una alimentación adecuada y demasiado estrés, ¿sí? Acuérdense, sistema nervioso impacta el sistema digestivo y de ahí, sí, se va para todo lo demás, ¿sí? Entonces, como les digo, la vitamina D es básico en el desarrollo cerebral prenatal, ¿no? Ya desde ahí va a proteger el cerebro contra el deterioro cognitivo a medida que envejecemos. Entonces, no podemos no tener aporte de vitamina D extra, ¿sí? Va a mejorar el estado de ánimo, ¿no? Que es el problema que ahora tenemos en estos problemas que es depresión, trastorno de depresión, trastorno de bipolaridad, trastorno de ansiedad, ¿no? Todos los trastornos que están ahí, que ya los tenemos y que decimos qué hacemos con eso. Bueno, pues vamos a darle todo lo que requiere para reparar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también en la memoria y muchas otras capacidades cognitivas, ¿no? Como les decía, la vitamina C, que es básica en esa formación de los neurotransmisores y que con el alcohol, con el cigarro, ¿sí? Se ven afectados en su asimilación. Y las bacterias, ¿no? O sea, un sistema digestivo sano es básico para la emocionalidad. ¿Por qué? Porque en el sistema digestivo se generan el 90% de la serotonina. Entonces, ahí necesitamos un intestino sano. Por eso le llamamos el intestino tu segundo cerebro y hablamos de todo lo que son los psicobióticos, ¿no? Que estos atraviesan todo lo que es la membrana de las mucosas del intestino, llegan a todo lo que es torrente sanguíneo y van a llegar directamente al cerebro y ahí es como va a impactar en esta formación también de los neurotransmisores. Entonces, por favor, cuiden su intestino, tomen muchas bacterias buenas, probióticos no pueden faltar en la dieta, ¿sí? Yo lo sugiero desde la mamá en el embarazo y después, por supuesto, seguirlo tomando en la lactancia y lo que es más, se les puede empezar a dar a los bebitos desde el principio. Y como les decía yo, ¿no? Para cuidar este segundo cerebro, pues vamos a tener que darle tener una microbiota equilibrada prácticamente, de verdad en la clínica vemos prácticamente todos los pacientes tienen disbiosis, de verdad tienen disbiosis, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una proliferación de bacterias malas, que en realidad debería haber un equilibrio, ¿no? Le llamamos bacterias malas y buenas, en realidad las necesitamos todas, pero en equilibrio, ¿sí? Y bueno, ya estamos hablando de cuando tenemos una microbiota deficiente, totalmente que no esté equilibrada, pues va a ser mucho más fácil que cualquier bichito entre y se pueda instalar en ella, ¿sí?
Entonces hay muchas investigaciones, hay muchos estudios, ¿no? Donde se habla de este sistema digestivo y el cerebro, ¿no? Entonces también tiene que ver con la regulación del apetito, porque hay bacterias que se alimentan de grasas o de azúcares y que te piden, ¿no? Y esa sensación de quiero, 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 hasta ese grado. ¿Sí? Son, o sea, parece que tuvieran como inteligencia y tal cual, ¿sí? Pero no crean que son malas, son muy buenas, muy buenas. Y la cosa es que haya, como les digo, un equilibrio en la misma. Entonces, además, para que sepan, el intestino, porque dijéramos, las redes neuronales nada más las tenemos en el cerebro, ¿no? Que es lo que uno empieza a pensar. Pues tenemos una extensa red neuronal en el intestino, ¿sí? Que va a facilitar una amplia interconectividad y una continua interacción con el sistema nervioso central. ¡Wow! Entonces, pues no hay forma de no tomar probióticos, ¿sí? Dentro de los minerales en la salud mental, lo mismo que las vitaminas son fundamentales en la formación de los neurotransmisores y hormonas que van a afectar directamente el estado de ánimo y el estado mental. ¿Sí? El selenio, ¿sí? Este es básico también para tener antes una antioxidación, o sea, fuerte para activar la antioxidación endógena, interna de nuestras células para poder proteger, ¿no? A esas celulitas que están siendo agredidas por tantas cosas que tenemos en los medios ambientes. Entonces tenemos que activar esta cascada antioxidante endógena y el selenio es básico, como un oligoelemento, una cosa tan pequeñita es tan importante. Por eso yo realmente sugiero que sí busquen un multivitamínico de calidad que no tenga vitaminas sintéticas para poder apoyar en el apoyo, pues no nada más mental, sino físico también, ¿sí? El hierro, este es básico, no nada más para la absorción, la vitamina C, esta es básica para la absorción del hierro, pero este mineral es un mineral que se va a encontrar en todas las células vivas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y los niveles bajos de esto, ¿qué es lo que puede hacer? Pues hacernos sentir cansados, irritables, ¿no? Y entonces este hierro es básico porque es un cofactor en la síntesis de este neurotransmisor que es la serotonina. Y que en el cerebro, además, dentro del ciclo del sueño, tenemos que tener la serotonina que activa o sea, la melatonina y la serotonina están actuando de una manera importante en el descanso y el sueño para la producción de la hormona del crecimiento, que es la que repara. Calcio y magnesio, por supuesto, o sea, cuando tenemos pacientes deprimidos, con ataques de pánico, con fobias, ¿sí? Con depresión, con un estrés, o sea, que está ahí constante y que donde predomina el insomnio, no podemos no mandarles cantidades de calcio y magnesio, siempre que recuerden que no se hace calcio de la roca, ¿no? Sino que sean quelados, ¿no? Que sean minerales quelados. Y aquí tenemos el zinc. ¡Wow! ¿No? Microelemento también, junto con la vitamina B3 y la 6, son básicos como antidepresivos. No es antidepresivo, sino para que funcione normalmente, ¿no? Entonces decimos, pues si nada más comemos tortas y tamales y chilaquiles, ¿no? Y ¿qué aportes le estoy dando a mi cuerpo, a mis células? Que pues no voy a tener como les digo, la materia prima para que todo esto empiece a estar funcionando adecuadamente, ¿sí? Además, el zinc es un cofactor importante para más de 300 enzimas para que puedan ser activadas, ¿sí? Luego hablamos de los ácidos grasos omega 3. Estos ayudan a reducir la ansiedad de manera importante, por eso también a los pacientes con todo este tipo de enfermedades
anímicas, bueno, por supuesto vamos directamente a darles aparte del magnesio, del calcio, pues cantidades importantes de ácidos grasos omega 3, porque estos van a hacer que la comunicación de las neuronas y de las redes neuronales sea mucho más rápida y más directa, y no como que se pierde como teléfono en descompuesto cuando dentro de nuestra alimentación estamos más constantes en la dieta con omegas 6, omegas 9. ¿Sí? Entonces, pues va a ayudar a nuestras membranas celulares en todas las reacciones bioquímicas. Recuerden que en la membrana celular tenemos ahí todos los receptores que están esperando para ser activados, pero si no tienes una membrana flexible, va a ser complicado que esto pueda pasar. Es un antiinflamatorio súper poderoso. Y bueno, yo siempre hablo de que toda enfermedad viene a partir de una inflamación, ¿no? Entonces, por favor, que les quede muy claro, la ingesta de omega 3 también es muy importante, que tengamos mucho cuidado con el tipo de omega 3 que vamos a adquirir, ¿no? Porque si de repente vemos un bote enorme que tiene muchísimos omega 3 y dices, bueno, va a durar mucho tiempo, aguas, porque posiblemente sean omega 3 que no tengan doble filtrado porque tienen mercurio, los se extrae de pescados que están en aguas profundas y ahí tenemos muchos metales pesados. Aquí tenemos la parte de los antidepresivos, ¿no? Donde está impresionante, de verdad está, yo digo, de miedo, porque con una facilidad que las personas dicen, me voy a tomar un antidepresivo porque estoy casi triste, ¿no? Pues aquí cuando dice que puede generar riesgos suicidas, lo que pasa es que activa ciertas reacciones bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, en algún paciente que tiende a bipolaridad, con esto se puede exacerbar y puede tener riesgos suicidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que no vayamos y nada más como que por tu cuenta lo vas a hacer, tiene que ser con un especialista, con un médico que te vaya guiando y que sea el adecuado y no nada más. Hay ansiolíticos, hay antidepresivos, hay muchos medicamentos que se están usando para todos estos temas, que por supuesto existen y qué bueno para ayudar a pacientes que ya tenemos crónicos y con una vida pues no funcional, pero no esperemos a llegar a eso. Y si nosotros le damos todo lo otro, cambiamos los ambientes, puede reparar siempre, siempre podemos reparar, ¿no? Entonces, dentro de, como les decía, algunos efectos secundarios de los antidepresivos, algunos son temporales, pero otros no, otros se quedan consistentes, ¿no? Como la boca seca, problemas de vejiga, estreñimiento, visión borrosa, lo que les digo de baja el líbido, ¿no? Y entonces luego se angustian más porque les baja el líbido y entonces eso les genera más ansiedad, hay mareos, somnolencia y hay un incremento en la presión arterial. ¡Wow! Entonces, como que pues sí hay que tener mucho cuidado porque de por sí el estrés te genera glucosa y te genera espasmos en las arterias y venas. Entonces, vámonos al fondo. Vámonos al fondo, qué es lo que necesitamos, porque también te puede generar nerviosismo, insomnio o agitación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y si van a tomar estos medicamentos de la mano con el especialista para que si sale cualquiera de estos efectos secundarios tengan la contención, ¿sale? Entonces, bueno, como les decía, esta parte de la depresión en Navidad que tiene que ver mucho con esa memoria de celular de qué pasó en mi historia, qué pasó en mi infancia, qué es lo que sí era lindo que ahora ya no es lindo, o qué pasa con esta parte de no terminé este año como yo quería terminar y se me va la vida, ¿no? Entonces, no vivamos en el pasado, no vivamos en el futuro, vamos a vivir en el hoy, ¿sí? Y realmente no necesitamos tanto, ¿no? Para tener una vida plena. Te necesitas a ti, básicamente, solamente a ti, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, si quieren tomarle foto, aquí tenemos, pues, algunas acciones para ayudar a esta depresión, donde cómo evitar, pues, que sea menos, pues, activa, ¿no? Esta sensación de tristeza, de malestar,
¿no? Entonces, como les digo, pues hay que ver los ambientes. Tenemos que ir a ver estos ambientes y bueno, si ya sabes que en esa época algo pasa en tu vida, te recuerda, te activa algo, bueno, entonces buscar qué es lo que necesitas para poder apoyar, para poder apoyar en tu organismo, en tu mente y que pases esas fechas lo mejor posible, ¿no? Entonces, dentro de lo que hemos hablado, nosotros manejamos la medicina biológica, ¿no? Entonces, aquí lo que es la medicina ortomolecular es básica en nuestros tratamientos. Esto es lo que hemos estado comentando. No puede faltar, se lo damos de aporte a nuestros pacientes. Manejamos lo que es la ozonoterapia en tratamientos de depresión. ¿Por qué? Porque la ozonoterapia activa la cadena, activa todo lo que es la cadena enzimática, ¿no? Intracelular que va a generar la producción de estas antioxidantes poderosos, pero aparte la formación de serotonina, ¿sí? Entonces llegan los pacientes y bueno, les ponemos diferentes terapias de ozono y dicen, vengo por mi terapia de la felicidad. En realidad la maravilla de esto es que no nada más va a impactar en tu ánimo, sino en cada célula de tu cuerpo, en cada órgano, en cada vena, o sea, en todo, absolutamente en todo, ¿sí? Y también, bueno, nosotros manejamos para cerrar todo el tratamiento del paciente, lo que es la organoterapia, que es activar precisamente ciertos centros, ciertas glándulas, el eje hormonal, ¿no? Que normalmente eso también nos genera la falta de producción de neurotransmisores y que nos ayuda pues nos promueve ese trastorno de depresión y manejamos la homeopatía, que en realidad es energía que también impacta en el área mental. ¿Sí? Y bueno, dentro de lo que nosotros promovemos en la clínica, tenemos todas las áreas, es exactamente pues un trabajo emocional, ¿sí? Promovemos que el paciente cambie esos hábitos o no los cambie, sino más bien adquiera nuevos hábitos, ¿sí? Pero pues hay que trabajar desde la parte mental y la contención para que no se caiga a la hora de la decisión, porque ya vimos cómo está impactando las redes neuronales creadas en los primeros años de vida y cómo se han ido engrosando a través de los años, ¿no? Es como llevarlos a tomar la decisión de una alimentación adecuada, la mente, o sea, no pasa nada, soltar el resultado, no nos matamos ni nos morimos por llegar a cosas que de repente nos hacen más daño a nosotros y que nos las estamos imponiendo por las necesidades creadas por la sociedad y que ya están pues creadas dentro de nosotros mismos. El sueño es básico, el descanso es básico poderlo tener para reparar, ¿sí? Si no dormimos, no reparamos. Y si no reparamos, pues nuestras células no se regeneran, ¿no? Y ahí vienen pues tantísimas afecciones que nos... Entonces, la depresión perjudica la vida entera. Tú puedes prevenir perfectamente esta. Y si ya estás en eso, bueno, por favor, pues estamos listos para ayudarte a poder tener más conocimiento de ti mismo, ¿no? Nosotros lo manejamos en la clínica y a través de cursos, talleres, diplomados, ¿no? Ahorita tenemos el nuevo diplomado que tenemos precisamente de manejo de emociones para el año que entra. No te lo puedes perder. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la vida son momentos. Entonces, ¿cómo vas a tener esos momentos? Nos pregunta alguien que cuál es la dosis recomendada de magnesio y calcio para estos pacientes. Sí, claro que sí. Mira, dentro de lo que nosotros manejamos tiene que ver mucho con el laboratorio que también se vaya a que vaya a usar el terapeuta o el médico. Nosotros lo que manejamos es por tabletas y lo manejamos a través de laboratorios donde ya sabemos que si yo le voy a dar la ingesta, tal vez podría ser exagerada, ¿no? En un momento dado de calcio o de magnesio, que pueden ser 4 hasta 6 tabletas. Entonces eso, ¿qué es lo que puedes tú pensar? No, pero entonces el riñón y entonces me va a dañar y entonces me va a generar otros problemas. No, por eso lo hablé y lo dije, ¿no? Que sean este calcio. Haz de cuenta que el brócoli, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema que tenemos con los niños, que los niños,
pues no toman las tantas verduras, ¿no? Y entonces, pues la leche genera muchas alergias por la molécula que es tan grande. Entonces, ahí es cómo se promueve a los niños tomar brócoli, mucho brócoli. Ahí está el calcio. Entonces, pues ver un laboratorio donde el calcio se ha adquirido a través precisamente de plantillos exactamente de brócoli, donde se extrae el calcio que lo saca de la tierra. ¿Sí? Entonces, sí usamos dosis elevadas de calcio, de magnesio y de omegas 3, pero lo mismo, los omegas 3 tienen que ser a través de un laboratorio que tenga una doble filtración, que esté totalmente limpio de mercurio, porque si no nos va a traer problemas neurológicos, que ese es otro tema que ahora estamos teniendo por tantos metales pesados que hay entre el agua, en los alimentos, ¿sí? Y en el aire, en el ambiente. Entonces, bueno, pues los tóxicos nos generan todo ese tema y también les sugiero, nosotros tenemos un taller precisamente de ozonoterapia, de lo que es los usos del ozono en el hogar, donde les explicamos cómo ayudar a poder eliminar todos los pesticidas, los herbicidas, los metales pesados, ¿sí? Y poder ayudar a tener menos ingesta de los mismos y cómo poder tener el hogar de una manera diferente, mucho más limpio, sin tantos tóxicos. Y bueno, hay otro tema donde ahí, pues donde se están generando todas las toxinas. A veces dicen que hay más toxinas dentro de nuestra casa que afuera por todo lo que usamos para limpiar. ¿Ok? Bueno, pues me encantó estar con ustedes, de verdad, estoy a sus órdenes y me encantará verlos por aquí en los diferentes cursos, talleres, diplomados y por supuesto estoy a sus órdenes en la clínica Biocell Medical Center. Había dos personas que tenían duda, pero si quieren en este momento enviarnos sus preguntas por WhatsApp, yo me encargaré que la doctora se las explique. Creo que tienes abierto tu micrófono y se oye como... pues muchas gracias por acompañarnos. Esta fue nuestra última plática del año. La verdad es que... Creo que la que tiene mal el micrófono, ¿sí? Es nuestra última plática del año. Nos ha encantado que nos acompañen en cada tema. El próximo año habrá una tanda diferente de temas y queremos invitarlos, a ver, déjenme, como comentaba la doctora, pues tenemos todos nuestros cursos, todos nuestros diplomados, que ahora este año tenemos 2 diferentes. Ay, creo que yo agarré uno diferente, pero ahorita les cambio. Como ven, tenemos 2 diplomados, el de medicina ortomolecular y el diplomado de emociones o de biodescodificación. De ahí tenemos nuestros acostumbrados y hermosos cursos de ozonoterapia, que ya tenemos uno hasta para este aparato que comentaba la doctora para casa y ustedes le saquen el mayor provecho para que ustedes también apliquen la homeopatía en casa. Todos estos talleres en este momento todavía hasta fin de año tienen una promoción, entonces aprovechenlo. También hoy es el día Biocell para las consultas, tienen un precio especial, pero hoy en especial y este mes en especial tenemos una novedad. Si ustedes aprovechan este día Biocell, aparte de su consulta se les hace el escaneo celular por la misma cita, pero tienen que apartar el día de hoy para que se les pueda hacer su escáner celular y obviamente pues tengan su consulta para que les hagan su diagnóstico completo. ¿Qué es este escáner celular? Es una maravillosa tecnología que lo que ayuda es a escanearte de punta a punta hasta emocionalmente. Es una tecnología que se ha adecuado mucho a la filosofía que tenemos de mente, cuerpo y espíritu, y entonces no se lo pierdan porque este mes estamos haciendo hoy el día Biocell y entonces por el día Biocell tienen ustedes estos 2 beneficios, se les hace el escáner y van a tener su consulta. Entonces apúntense, háblenme, escríbanme, estoy a sus órdenes.
ya tenemos aquí los teléfonos, que el teléfono del instituto es el 5567-386643. Muchísimas gracias por acompañarnos este año a todas estas pláticas. El próximo año empezaremos otra vez la serie de pláticas y deseamos que nos acompañen, ya que tendremos temas nuevos el próximo año y tendremos también todos estos temas disponibles en nuestro Facebook y en el YouTube. Ya estarán arriba todas las pláticas, entonces también pueden compartir estas pláticas para quien lo necesite. Bueno, pues muchísimas gracias por el día, muchísimas gracias por invertir su tiempo con nosotros y que tengan un excelente y maravilloso cierre de año para que el próximo año que lo estrenemos todos con energías renovadas. Hasta luego. El precio promocional de la consulta son 300 pesos. Para el que se apunte el día de hoy, realmente cuesta 450. No, ya cuesta 500 pesos la consulta y están entonces en promoción en 300 solo el día de hoy. La gente que se apunte conmigo el día de hoy, yo paso la lista al consultorio y ya con eso ustedes pueden tener estas dos pues, situaciones, la consulta y el escáner, solo por hoy. Así que apúntense ustedes, sus hijos, su mamá, lo que necesiten apuntar, por favor. Bye.